Vamos a meternos de lleno en una ley que, nos guste o no, nos toca a todos en Honduras, el Código Tributario. Se aprobó en 2016 y entró en vigor en 2017, y básicamente define las reglas del juego fiscal. Y a ver, la palabra tributario puede sonar un poco densa, ¿verdad? Pues el objetivo de este repaso es justo al contrario, que sea fácil de entender tanto para quien tiene un negocio como para cualquiera que quiera saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones con el Estado. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué molestarse en crear un código totalmente nuevo? La respuesta la encontramos en sus primeras líneas. Esta frase lo deja bastante claro. La idea era modernizar. Se buscaba dejar atrás un sistema fiscal que estaba lleno de parches y un poco anticuado, para que Honduras se pusiera al día con los estándares internacionales. En resumen, crear un marco legal que fuera más coherente y, sobre todo, más predecible para todo el mundo. Para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué se creó este código. Después, vamos a desmenuzar los 4 tipos de pagos que se le hacen al Estado. Luego, identificaremos quién es quién en esta relación y para terminar, veremos cómo se equilibra la balanza, analizando tanto los derechos como los deberes de quienes pagan impuestos. Venga pues, empecemos por el principio, por los cimientos. Para poder construir un sistema que sea moderno y predecible, no se puede empezar a lo loco. Todo tiene que apoyarse en unos principios básicos que aseguren que el sistema es justo y claro. Vamos a ver cuáles son. Y aquí están esos cimientos. Fijaos, el propio código se ancla en el artículo 351 de la Constitución. Esto es clave porque significa que todo el sistema fiscal tiene que respetar sí o sí estos 5 pilares. Legalidad, o sea que los impuestos se crean por ley, no por un capricho. Proporcionalidad y capacidad económica para que cada uno pague en función de lo que tiene. Generalidad, que quiere decir que aquí arrimamos el hombro todos. Y equidad para que el sistema en su conjunto sea justo. Muy bien, ya conocemos los principios. Ahora vamos a ver cómo se llevan a la práctica. El código clasifica todos los pagos que hacemos al Estado en 4 categorías muy concretas. Entenderlas es fundamental para saber qué estamos pagando y por qué. El primero, y el más famoso, es el impuesto. Lo más interesante de su definición, que está en el artículo 4, es que el Estado no tiene por qué darte una contraprestación equivalente. ¿Y esto qué significa? Pues que pagamos para financiar los gastos generales del país, la sanidad, la educación, la seguridad, pero no a cambio de un servicio directo y personal para nosotros. Es una aportación al bote común. La segunda categoría es la tasa. Y aquí la lógica es justo la contraria. El artículo 5 la define como un pago por un servicio público que es efectivo y determinado. El ejemplo del libro es la tasa por sacarse el pasaporte. Se paga por algo muy concreto que se recibe directamente. Aquí sí hay un toma y daca claro. Luego está la contribución. Según el artículo 6, esta se paga cuando una obra pública nos genera un beneficio directo. Pensemos, por ejemplo, que asfaltan la calle de enfrente a una casa. Esa obra hace que la propiedad valga más, ¿verdad? Pues la contribución es el pago que se hace por ese extra de valor, por esa plusvalía que ha generado la acción del Estado. Y por último, una figura que es muy interesante, el monotributo. El artículo 7 lo presenta como una forma de simplificar las cosas. La idea es muy sencilla. En vez de que algunos sectores, como las organizaciones del sector social de la economía, se vuelvan locos lidiando con varios impuestos, se agrupa todo en un único pago. Es, en el fondo, una herramienta para hacer la vida más fácil. O sea, resumiendo, para que quede súper claro, el impuesto es general, para el bote común. La tasa es por un servicio específico que recibimos. La contribución es por un beneficio que nos da una obra pública. Y el monotributo es simplemente una forma de agrupar y simplificar para ciertos colectivos. Tener esta diferencia en la cabeza es clave para entender el sistema. Ahora que ya sabemos el qué, vamos a ver el quién. En cualquier relación tributaria siempre hay 2 partes. Por un lado, quien recauda el dinero y por otro, quien tiene la obligación de pagarlo. El código los llama de una forma muy específica. Por un lado está el sujeto activo, que según el artículo 28 es el Estado, es quien tiene el poder de exigir el pago. Y en la otra esquina del ring estamos los obligados tributarios, que, como dice el artículo 29, somos todas las personas y empresas que tenemos que cumplir con esas obligaciones. Pero ojo, que el término obligado tributario es más amplio de lo que parece. Como aclara el mismo artículo 29, no es solo quien pague el impuesto de su bolsillo. También incluye, por ejemplo, a los agentes de retención. Pensemos en una empresa. Cuando paga una nómina, retiene una parte para el impuesto sobre la renta y se lo entrega al Estado. En ese preciso momento, la empresa está actuando como un obligado tributario. O lo mismo puede pasar con herederos, que heredan una obligación pendiente. Muy bien. Ya hemos hablado de obligaciones, pero esto no es un monólogo del Estado, ¿eh? La relación tiene que ser de ida y vuelta.
De hecho, uno de los grandes avances de este código es que le dedica un capítulo entero a equilibrar la balanza, detallando los derechos y las garantías que tienen los obligados tributarios. El artículo 55 lo deja meridianamente claro. Aquí vemos algunos de los derechos más importantes: a ser tratado con respeto, a que nuestros datos sean confidenciales, a que nos informen y nos ayuden, a poder ver nuestro propio expediente y, súper importante, el derecho a defendernos y a que se presuma nuestra inocencia. Son, al final, las garantías de un proceso justo. Y para que todos estos derechos no se queden en papel mojado, el artículo 57 crea una figura nueva y muy potente, la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario. Esto es un paso de gigante, porque crea una entidad específica que depende del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y cuya única misión es vigilar que la Administración respete estos derechos. Un árbitro en el partido, vaya. Y ahora, claro, toca ver la otra cara de la moneda. Porque así como hay derechos, el código también deja muy clarito cuáles son los deberes formales que todo obligado tributario tiene que cumplir. Para que el sistema funcione, el artículo 63 resume las tareas principales. Son 5 pasos bastante lógicos. Primero, inscribirse en los registros correspondientes. Segundo, llevar la contabilidad en orden. Tercero, y este es clave, presentar las declaraciones a tiempo. Cuarto, guardar todos los papeles y facturas durante un mínimo de 5 años. Y quinto, atender y colaborar con la Administración cuando nos pida algo. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. El Código Tributario es mucho más que un manual para recaudar dinero. Es el reglamento que busca definir una relación justa y transparente entre el Estado y quienes lo financiamos, ya seamos ciudadanos o empresas. Pone derechos y deberes sobre la mesa para ambas partes. Y esto nos lleva a una última reflexión. El código pone las reglas del juego, pero las reglas por sí solas no siempre son suficientes. La pregunta que queda flotando es, más allá de tener una ley que sea moderna y clara, ¿qué más hace falta para construir una verdadera cultura de confianza y de cumplimiento voluntario en un sistema tributario? Es algo que, sin duda, da para pensar.